Amén. Saludamos también a los oficiales nacionales e internacionales y a los televidentes también. Aleluya. Hoy de verdad que tenemos el grande privilegio, el que le habla el pastor Guido Salazar, con mi amada esposa, la hermana Milagros. Vamos a contar cuán poderoso es Dios, que Él sigue cambiando y sigue llamando también. Amén. De verdad que yo salí de un cuadro, de una familia, de un cuadro muy triste, de una condición económica, de verdad que no alcanzaba ni para el desayuno ni para el almuerzo. Llegó un momento que al ver todo eso me empujó a recibir malos consejos. Salí a la calle a los 13 años, a los 14 años ya estaba viviendo la delincuencia, había probado ya la marihuana, la pasta básica, la coca y todo tipo de alcohol. Y comencé a meterme también en lo que es el asalto, meterme en las casas a robar. Y yo de todas maneras me daba cuenta que me faltaba algo y lloraba, y a veces solito lloraba en los parques durmiendo. Me ponía a llorar y decía, ¿por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué tengo que llorar así? Entonces pasó un tiempo, 15 años aproximadamente, conocí a una mujer, una joven, en ese entonces, también metida en lo que era la calle. Y esa mujer, esa muchachita, era hoy mi esposa Milagros, la hermana Milagros. Amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Sí, como decía mi esposo, ¿no? Nosotros nos conocimos en el mundo, en medio de la perdición, porque mi esposo estaba metido en el pandillaje, la cual yo también estaba en ese mundo, la cual nos salíamos a robar juntos, me prestaba de campana para que ellos puedan robar, y así estábamos en el mundo, perdidos. Y a la edad de los 16 años salgo embarazada. Yo tuve mi hogar, yo dije, ahora quiero ser feliz, porque en mi hogar cuando vivía con mis padres no era feliz, porque mi padre, vivíamos ahí un cuadro de violencia, porque mi padre maltrataba a mi madre. Entonces ahora cuando yo convivo con mi esposo decía, quiero ser feliz, pero no era feliz, porque en mi hogar comenzábamos a pelearnos, a agarrarnos, nos comenzábamos ahí a insultarnos, volaba la mesa, volaba la silla, volaba la sartén, volaba todo. Y él venía a quererme golpear y yo no me dejaba, encima de él me iba como gallito, me trepaba como hombre, a patadas, a puñetes, él me tiraba, yo igualito, nos agarramos como hombre ahí, pero no éramos felices. Pasando los años mi hijita crecía y veía todo eso, toda esa violencia, y mi hijita comenzó a buscar a Dios, y ella me decía, mamá, estoy buscando a Dios y mi papá va a cambiar, Dios lo va a cambiar, porque en la iglesia donde yo he ido, también ahí Dios ha cambiado a borrachos, a drogaditos, a pandilleros, y Dios lo va a cambiar. ¿Qué va a cambiar tu papá? Tu papá cambiará de ropa, pero él nunca va a cambiar, decía. Pero mi hijita seguía buscando a Dios, hasta que él llega un momento donde él entrega su vida a Cristo. Amén. Así es. Ella, esa niñita de 8 años, de verdad llega a la iglesia y escucha a testificar a un hombre, y decía ese hombre que Dios lo había cambiado del alcohol, la drogadicción, el asalto, el robo. Entonces ella le cree y comienza a orar y viene contenta. Me dice, papá, Dios lo puede cambiarte a ti, mira cómo tú andas, mira cómo eres, Dios puede cambiarte, Dios tiene poder. Me decía, vamos a la iglesia. Ya, hijita, no te preocupes, vamos a ir a la iglesia, le decía. Y tanto es su insistencia que llegó un día que fui a la iglesia. Escuché la palabra, escuché el mensaje. De verdad que el predicador decía, tú que eres hombre, ¿por qué no lloras? Decía. Y yo decía, ¿qué voy a llorar yo? Decía, delante de la gente. Pero yo por dentro estaba llorando, la palabra había calado mi corazón, me había llegado a lo profundo de mi alma, mi corazón lloraba por dentro, pero yo no quería llorar por fuera. Hacen el llamado, yo no salí al llamado, pero esa palabra quedó grabada, impregnada en mi corazón. Y transcurriendo el tiempo tuve una experiencia que Dios me habla. Un día 20 de diciembre viene Dios del cielo antes de dormir, 3:30 de la mañana. Él habla y me dice, escucho una voz de allá y que me dice, ¿qué quieres? ¿Qué esperas? Con una voz llena de amor. De verdad que esa voz me hizo derramar lágrimas, porque por segunda vez vuelvo a escuchar, porque no creía quién me hablaba.
y escucho nuevamente y me dice: ¿qué quieres? ¿Qué esperas? Y yo sentí que Dios me estaba dando la oportunidad. Y pasaron unos días, me perdí totalmente, no hice caso a esa voz. Entonces llegó un momento que ya el 24 de diciembre, pasado 3 días, viene y me dice, en mi cuerpo, sentía que mi alma, mejor dicho, mi alma no aguantaba este cuerpo pecador. Sentía que me estaba muriendo, y ahí vienen unos hermanos y le dije que para ya acortarme, viene y me dice: ¿quieres entregar tu vida a Cristo? Sí. Y le digo: si yo no entrego hoy, nunca la voy a entregar. Y comienzan a orar por mí, Dios me liberta, entrego mi vida a Dios. De verdad que miro a mi esposa, la vi, me volví a enamorar, y dije que yo pensaba antes dejarla, mi esposa, pero mira, me volví a enamorar. Y digo: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Comenzó a entrar un amor tremendo a mi corazón, la paz que nunca había experimentado, una paz que no se puede contar con palabras. Entonces es ahí que comienzo a orar yo. Comienzo a orar porque yo era convertido, mi esposa todavía no se había convertido. Y yo oraba por ella, le pedía a Dios que la cambie, porque mi esposa tenía un carácter terrible, ¿no? Entonces con el carácter mío chocábamos, pero yo era cristiano, tenía que abstenerme a todo ello. Comencé a orar con mi hija, y a los 3 meses Dios la trae a sus caminos y tiene una linda experiencia, mi amada esposa. Amén, mi amor. Sí, hermano, cuando mi esposo oraba, yo lo veía orar y decía: no, él está fingiendo, decía: no creo que sea verdad. No creo. Y a veces venía audiblemente, cuando dormía, ahí me decía: no, él está orando para que tú te conviertas y te vayas a su religión, y de ahí él se vaya al mundo y haga lo que él quiera. Entonces yo decía: no me voy a convertir. Entonces decía: no me voy a convertir. Pero él no cesaba de orar y seguía orando. Yo veía mi cama en la noche, ya no estaba a mi costado, y miraba en el piso y estaba boca abajo como un bebito llorando. Decía: Señor, cambia a mi esposa, cámbiala. Y pasaron las semanas, los meses. Nosotros teníamos una cabina de internet donde trabajaba yo ahí, en esa cabina, y todos venían, hablaban de Dios. Entonces yo decía: ¿qué tanto Dios es real? Yo a Dios lo veía pues lejos, sabía que existía, pero lo veía lejos. Pero no sabía que era un Dios real, no sabía que Él cambiaba. Cuando me hablaban, yo endurecía mi corazón y decía, me metía sola en mi cuarto y le decía a Dios: si tú existes, háblame, le decía, porque yo no les creo a nadie, ni aún ni a mi esposo, ni aún ni a mi hija, porque mi hija oraba y nada. Hasta que llegó un día que llegaron los hermanos, vinieron a buscarle a él para que oren, y llegaron, ¿no? Vinieron a orar a mi casa, porque una semana antes él tuvo una experiencia con Dios. Y me dice a mí: Milagros, Dios me ha hablado y me ha dicho: limpia tu casa, que yo he de morar ahí, limpia tu casa. Y yo decía: hasta que se vuelva loco. Él, mi hija, mi hermana, mis vecinos y todos los que se estaban convirtiendo, se están volviendo locos, decía. Pero él obedeció esa voz y sacó todo lo que desagradaba a Dios. Los discos, la ropa del mundo, porque él usaba gorros, pantalón, jeans, zapatillas, polos con estampados que eran horribles, y todo lo que él dijo: yo lo voy a quemar todo. Y yo decía: no, tú estás loco. Y en ese momento quería yo quitarles, pero él dijo: no, yo quiero agradar a Dios, y comenzó y lo quemó todo. Y aquel día vinieron los hermanos que estaban orando, y él comenzó a testificar lo que Dios había hecho en su vida, lo que Dios le había dado esa experiencia. Y en aquel momento comenzaban a orar y pasaban las horas. Y yo decía: tanto pueden orar, tanto pueden llorar. Decía, yo me sorprendía. Y me paro en la puerta. Y cuando me paro en la puerta, ahí lo veo a mi esposo, que él clamaba y decía: Señor. Y yo lo veía llorar: Señor, lléname, 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 le decía a Dios. Y yo decía: pero ¿qué quedará que le llene? ¿Qué quedará? Decía. Y lo miraba fijamente a él. Ellos no se daban cuenta que yo estaba en la puerta parada. Y decía: tanto puede llorar, ni por mí ha llorado así, tanto puede llorar por Dios. ¿Qué le ha hecho Dios para que llore tanto por Dios? Decía yo. Y seguía concentrada mirándolos, y ellos seguían clamando y hablando, y el que ministraba decía: algo va a pasar en este lugar, algo va a pasar en este lugar. Y yo de chismosa decía: ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y concentrada en la puerta mirándolos a ellos. Y cuando de pronto yo, estando ahí en la puerta, escucho una voz audible, una voz preciosa, una voz poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí escuché esa voz, y esa voz me dice: arrodíllate y ponte a orar. Y cuando yo escuché esa voz, miré a mi derecha, a mi izquierda: ¿quién me está hablando? Decía yo: ¿quién me está hablando? Me estoy volviendo loco igual que ellos, decía. Y por segunda vez vuelve esa voz y me dice: arrodíllate y ponte a orar.
Yo sentía que esa voz tenía tanto poder porque mi cuerpo se hacía chiquitito, chiquitito, como una hormiguita. Y por tercera vez vuelve esa voz ya con más autoridad y a la vez con amor. Vuelve esa voz y me dice: arrodíllate y ponte a orar. Ahí mi cuerpo no aguantó de esa voz tan fuerte, esa voz tan potente que era en ese momento que mi cuerpo ya no tenía ni fuerzas y caí al piso. Caí de rodillas al piso y ahí por primera vez levanté mi mano derecha y le dije: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, perdóname. Y mis lágrimas comenzaron a caer y a caer y a caer como nunca lo había hecho. Comencé a llorar y a llorar y a llorar, a llorar. Y no pasó ni un minuto, que entró algo sobrenatural por mi mano derecha. Yo estando de rodillas ahí, entró algo sobrenatural que me hizo danzar de rodillas. Justo cuando estaban todos los hermanos ahí orando, al medio ahí comencé a danzar de rodillas. Y esa fuerza tenía tanto poder que ahí por primera vez clamé a Dios. Por primera vez clamé a Dios y le dije: Señor, ahora sí te conozco, ahora sí sé que tú eres real, ahora sí sé que tú vives, Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo olvidarme de aquel momento? Es como si fuera ayer, vivir esa experiencia tan hermosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y de aquel momento cuando yo me paro, yo ya no era la misma. Mi corazón se había llenado de tanto amor que no cabía en mi pecho. Quería correr a todos y decirle que Dios es real, que Dios existe, que Dios está vivo y que Él no está muerto. Y comencé a contar a mi familia, a mis padres. Desde aquel momento yo ya no era la misma. Dios restauró mi hogar, Dios restauró del mundo, no me sacó del mundo del odio, todo Dios lo sacó. Y de aquel momento le serví a Dios con todo mi corazón. Aleluya. Así es. Y allí es cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios juntos ya. Nos bautizamos, bajamos a las aguas los dos juntos. Comenzó Dios a trabajar con nosotros. Yo sentía carga por la obra, por las almas. Sentía esa carga de querer salir a predicar la palabra afuera, porque había como en esos tiempos salían a predicar afuera. Yo decía, yo también quiero salir. No era una emoción porque yo decía, acá algo sentía, y faltaba mi esposa que recibe el Espíritu Santo, y yo le decía a Dios, llénala de tu Espíritu Santo hoy. Yo era como que le había retado a Dios, le decía, llénala hoy, si no la llenas hoy no entenderé que entenderé que no me estás llamando. Y ella va a la iglesia y el Señor ese mismo día le llena de su Espíritu Santo. Después, como uno tan incrédulo es, le dice a Dios, Dios, ya, si tú me llamas, dame una experiencia. Me acuerdo un día yo recostado en cama, cierro mis ojos y comienzo a trasladarme un momento, y había una voz en una montaña alta, subía arriba, y yo decía, ¿dónde quieres que suba? Me decía, sube, sube, agarra a tu esposa de su mano, sube, sube. Y yo subía a una montaña alta y subía, llegué hasta la cima, y una voz ahí, caigo de rodillas, con una luz tan fuerte, tan potente, que me dice, yo te estoy llamando. Y cuando escucho esa voz que me decía así, me despierto, y yo decía, Señor, me llama, le decía. Tengo trabajo, le decía, porque Dios nos había bendecido, éramos confeccionistas, llevábamos mercadería para provincia, al exterior llevábamos mercadería, teníamos plata. Dios nos había bendecido totalmente, vivíamos bien con mis hijos, todo, pero había nacido algo grande y Dios nos permite salir a la obra. Nos disponimos ya, mi esposa y yo, nos llevaron al lugar allá en Cusco, así, como dice 7 horas de Cusco ahí, y 10 horas Arequipa. El lugar se llamaba Chumbivilca, Santo Tomás. Ahí llegué yo con mi esposa y mis 4 hijos, llegamos ahí. Hacía tanto frío, un nivel a 3.850 sobre el nivel del mar, era algo tremendo. Yo era limeño, mi esposa era limeña, mis hijos también, pero mira qué tremendo, cómo Dios nos prepara. Y salimos ahí con todo ello,
ese frío totalmente. Decían, no van a soportar, decían, ¿no? Pero Dios cuando llama, Dios respalda. No van a tener que comer, cuando llama, Dios también te provee. Salimos a las calles a predicar, a las plazas a predicar con mi esposo y mis 4 hijos. Ahí en pleno frío salíamos a predicar y le decíamos que Cristo cambia, que Cristo es real. Le decía, yo que soy limeño vengo acá a predicarte porque Dios